los triunfos electorales son siempre consecuencia del trabajo cultural, ¿ya? Incluso si tú tienes un Exactamente. triunfo electoral que no es consecuencia del trabajo, sino un triunfo circunstancial, que también pasa, bueno, es muy difícil sostenerlo si no hay trabajo cultural, ¿ya? Sí. Entonces se puede caer. Estamos con Juan Cristóbal en nuestro canal aquí de Kubilit y él va a hablar sobre su libro Radical Libre. Juan, ¿cuándo tú escribiste tu primera reseña, tu primer ensayo en 2017? ¿Pensabas que ibas un día a publicar un libro? No. ¿En serio que no pensabas? Mm, la verdad es que no es que lo pensara así como, no es que no lo viera posible, pero es que la verdad es que no tenía, yo creo que no tenía claro más o menos cómo iba a orientar el desarrollo intelectual que iba a venir. Entonces, la verdad es que cuando empecé a escribir, empecé a escribir cuando empecé a escribir en 2017, por ejemplo. Entonces, que hay un ensayo, por ejemplo, que es anterior, que fue por el cual empecé a conocer a mucha gente, que me incentivó en las primeras comunidades, digamos, de un pensamiento más radical libre, por así decirlo. Y ese primer artículo que escribí en 2015, que pensé en incorporarlo al libro en algún momento, lo releí y la verdad es que, claro, es un ensayo bastante largo, de una época muy juvenil y por lo tanto había tantos errores y aberraciones en ese texto que decidí, sabes que es muy bonito, digamos, por lo histórico, pero no puede ir incluido, ¿ya? Entonces, sin embargo, cuando escribí ese realmente sentí una necesidad de plasmar, y cuando escribí otros más adelante también fue lo mismo, fue una necesidad del momento, de plasmar ideas, de que no se me olvidara de tener algo que decir. Sin embargo, de ahí a pensar que me iba a proyectar como autor, la verdad es que no era algo que yo tuviera como vislumbrado, planificado, para nada. De hecho, yo en esa época, yo te diría que en el 2017 todavía yo estaba más enfocado en ser un rockstar, todavía tenía un grupo de música, entonces me interesaba más ese camino quizás que el mundo de la escritura política. Pero bueno, así fueron dándose las cosas y hoy día estamos con ese producto y varios más que vienen. Pero tienes una formación dentro de casa. Cuéntame un poco cómo que se dio tu formación intelectual, así, de enseñanza mismo. Sí, bueno, efectivamente mi madre siempre ha escrito, ella también va a publicar prontamente, ya a través de Amazon ha publicado un libro de cuentos y una novela que probablemente los va a republicar más adelante con una editorial, alguna editorial amiga, por así decirlo, y también ya está en conversación para publicar ya un texto de ensayo eh, también con mi misma casa editorial, que es Legado. Entonces, ella siempre ha sido una persona con una formación cultural muy rica, muy extensa, muy profunda. Entonces, ella siempre me inculcó, digamos, todo ese tipo de afición, tanto por la lectura como por el conocimiento. E assim, vamos perguntar, pero obviamente que não vai te acordar exatamente de todos os livros que leíste na infância, pero qual livro que... Quantos livros mais ou menos leíste, se tinha uma cultura de ler, e qual livro te impactou mais? Mira, de partida, eh, una de las cosas que ocurría, cuando, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, cuando yo era chico, es que mis compañeros de colegio, cuando teníamos que leer un libro, no se lo leían, o lo leían, o leían el resumen, entonces era una casi una tradición escolar que muchos compañeros no leían los libros, llegaban con el resumen. Sin embargo, quizás la gran diferencia es que por esa misma formación, digamos, de respeto a la literatura, yo era de los que siempre leía los libros, ¿ya? Siempre los leí. Eh, y quizás, bueno, quizás la literatura del colegio, no es que me marcara una en particular. Yo diría que hay un libro que sí me gustó, que ya lo leí en esa época y que lo releí más adulto y creo que tiene mucho, creo que impactó mucho en mí ahora que lo recuerdo,
como que me vino a la mente y me acordé, es Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. ¿Por qué ese libro? Porque ese libro creo que está... me gusta la ciencia ficción, me gusta el tema del futurismo, el tema de lo, de lo intergaláctico, lo tecnológico en ese sentido, y me gustaba, digamos, el planteamiento de las preguntas trascendentales, filosóficas, existenciales que plantea el autor ahí, en base a la colonización ficticia de Marte. Aparte que el libro es muy rico en la forma en que está escrito, porque cada capítulo, si bien la historia es una, cada capítulo son distintos, tiene distintos protagonistas, que son en distintos puntos del tiempo, por así decirlo, van viviendo la misma historia, pero de forma muy distinta, porque tú tienes al comienzo la historia de los astronautas que van a la primera expedición. En el tercer capítulo, la historia de un marciano y cómo ese marciano empezaron a recibir, no sé, a los terrícolas que llegaban. Y así en adelante hay muchas historias distintas, pero todas en torno al... Entonces, ese estilo, esa temática, eso creo que fue uno de los grandes libros que me influyó mucho, que rescato mucho y que recuerdo mucho con mucho interés y cariño. Sí. Sí, yo encuentro triste, por ejemplo, que ocurría lo mismo conmigo en el colegio, donde sabíamos que teníamos una prueba para dar y hacer para ir a la carrera, todo, pero siempre recorríamos a los resúmenes, a las reseñas, nunca leíamos el libro y al contrario de ti, yo era la que no leía porque encontraba muy aburrido en este momento, lo confieso y todos ya saben. Y ahí me deparé con una cuestión muy interesante que después que estaba con un diploma en la mano de química, no sabía leer los clásicos, no tenía mi ojo entrenado para eso, porque siempre estaba leyendo papers académicos en mi área, siempre estaba haciendo una investigación muy específica y sedimentar sin pensar en el trascendente, sin pensar a través de los ojos de autores que también te lleva a conectar contigo mismo en alguna medida. Pero cuando tú hablas sobre lo que leíste, ¿tiene algún libro que hizo esta conexión contigo mismo, que te hizo pensar en el trascendente? Puede ser que no sea de la literatura clásica, pero ¿hay algún libro que te hizo conectar con tu trascendente, con algo más allá de lo físico? Sí, la verdad es que siempre, o sea, de repente hay libros que marcan cosas trascendentales. Por ejemplo, Hermann Hesse. De Hermann Hesse leí obviamente Demian y porque era como, cuando leí ese libro fue muy gracioso porque era como, voy a leer este libro Sí. para entenderme a mí mismo, una cosa así. Y bueno, aparte de que es una obra de arte ese libro, también leí Siddhartha. Entonces son libros que efectivamente Hermann Hesse como autor fue uno de los que me acercó también a quizás no a la trascendencia clásica como la entendemos, si bien ligada a la religión como muchos muy bien a veces la entienden, pero también como esta otra pregunta, digamos, de trascendencia quizás existencial, que es este existencialismo que nos guste o no, es una de las formas en las que en la modernidad muchos jóvenes se hacen grandes preguntas, ¿ya? La corriente, yo creo, del existencialismo si bien a veces puede terminar muy mal, muchas veces termina muy mal, pero otras veces también puede ser el motor por el cual aparecen ciertas preguntas, ¿ya? No en vano, Hermann Hesse es un autor leído por todo el espectro y con muy distintas interpretaciones. Entonces, yo creo que ese es un autor que me llevó a reflexiones profundas en su momento. Qué bueno. Este existencialismo del extranjero, el llevado al absurdo, también es tan impactante cuando uno lee. Y ahí de a poquito nosotros vamos añadiendo los libros de los autores que vamos entrevistando, Claro. de lo que impactó a otras personas. Y la Ujú. experiencia de lectura es muy distinta de cada uno,
Porque si existe la intencionalidad del autor y nosotros debemos buscar, también existe la experiencia que uno está viviendo y el background que cada uno tiene. Entonces, yo soy yo mismo en mis circunstancias y en este contexto tengo que buscar la idea del autor. Y ahí vuelvo a tu libro aquí, Radical Libre. ¿Cuál era tu idea cuando resolviste compilar estos ensayos y publicarlos? Cuando decidí reunirlos, fue pensando, mira, después de publicar el libro Nueva Derecha, que fue una coautoría entre varios, tuve la idea de escribir un libro propio, ¿ya? Y ese libro propio que empecé a trabajar en ese momento, es el que va a, y ahí tienen ustedes la primicia, que es el que va a salir ahora prontamente. O sea, no sé qué tan prontamente, pero va a salir, ojalá dentro de este año. La cosa es que es un libro que ya está listo y que en su momento será adecuadamente publicitado por Somos Trascender, que es una fundación que nos apadrina, obviamente Legado Ediciones y Chema Librería, que son las empresas asociadas que me han brindado, digamos, este apoyo. En su momento se comentará de ese libro. Entonces, cuando yo estaba... Só un minuto. En este momento, ¿vas a acordar de mí para leerlo, no es cierto? Y hacer una reseña. Sí, pues, obviamente. Ahora ser de las primeras que va a tener acceso a ese libro. Ya. Sí. Porque Radical Libre vino en mis manos mucho después. Ya, Entonces, eso... aquí está grabado. Vamos a cobrarlo después. Ya, continúa. Entonces, ese libro, ese es el libro que yo empecé a escribir. Y yo pensé, ¿sabes qué? Quizás como un anexo final, podría incluir los mejores artículos que yo he escrito. Entonces empecé a buscar algunos artículos del pasado que yo había escrito. Y dije, ya, este me gusta. Al final tenía como 10. Después dije, no, este igual tendría que estar 11, 12. Después dije, a ver, no puedo publicar un libro con tantos anexos de textos antiguos, es un disparate. Entonces dije, quizás estoy perdiendo el tiempo. Debería sencillamente compilar todo mi artículo antiguo y que sea un libro aparte. Y así lo pensé. En ese momento fue como, sí, es una buena idea. Y aparte pensé que efectivamente, que si uno hacía el registro hacia atrás y iba leyendo los artículos, que dicho sea de paso, no es que el 100% de los artículos que escribí en ese periodo estén en el Radical Libre. Hubo algunos que dejé fuera por distintos motivos, no necesariamente porque el del 2015 que mencioné tenía errores garrafales, que me da vergüenza, digamos, lo que dije ahí, pero hay otros que por conveniencia, por distintas causales de curatoría, de análisis, dije, no, este quizás no calza no se va a ver bien en el contexto. Entonces elegí los textos que se pudieran armar bien la historia que yo quería que quedara para el lector, que es la historia de todas estas reflexiones antes, durante y después de la insurrección. ¿Ya? Entonces, ese es el foco, esa fue la decisión, el proceso. Sí, en relación a tu próximo libro, ¿cuánto tiempo demoraste para escribirlo? A ver, yo empecé a escribir el que venía porque fueron, cuando ustedes ya lo tengan, se van a dar cuenta que también son ensayos, pero la diferencia es que evidentemente no son ensayos que se encontraban publicados, son ensayos que fueron siendo escritos paralelamente, que abordan distintos temas que al final también se unen, o sea, también se conectan, entonces también tienen una hilación, también tienen una historia común, sin embargo no es como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sino que son ensayos independientes que se retroalimentan entre sí, ¿ya? Esa va a ser la estructura. Entonces, hubo ensayos, los primeros que pensé, que habrán sido hace 2 o 3 años atrás, más o menos. Entonces a veces lo iba dejando a media, partía al otro, empecé el otro. Otro fue hecho en base a una conferencia que di por allí. Otro fue en base a también textos que tenía sueltos en ideas, botadas. Entonces dije, esta idea calza con esta, entonces vamos a armar uno por acá. Entonces los fui trabajando
todos esos ensayos vienen en el siguiente libro van siendo trabajados paralelamente. Entonces, como en ese lapso de unos 2, 3 años es que ha sido en ese lapso. Ah, entiendo. ¿Por qué prefieres ensayos? Eh, Todavía estoy en una... Me pasa lo siguiente, es una buena pregunta. Hay ensayos por ejemplo, las personas que tengan el Radical Libre se van a dar cuenta que hay algunos que son más entre artículo, ensayo, y hay algunos textos que tienen algo de artículo académico, si se quiere, que es algo que también me interesa traer. O sea, a mí me interesa demostrar que esto no es comentarismo político, yo intento plasmar ciencia política. Y en eso el libro que viene también es mucho más claro en eso, porque lo que se intenta hacer en el siguiente libro es plasmar, ¿cómo decirlo?, una metodología, un marco teórico que es de ciencia política, llevado al lector para que el lector también pueda llegar a sus propias conclusiones, ¿cierto? Pero va por ese carril. Entonces, me pasa lo siguiente, que el ensayo es un tipo de texto que me da cierta libertad, ¿ya? Da cierta libertad para tratar ideas, mientras estas ideas estén bien fundadas, ¿ya? Entonces, yo parto con ideas ciertamente fundadas y de ahí discurro, digamos, más o menos libremente, que eso es algo que me interesa hacer. Eh, Creo que la contracara de eso, y que es lo que yo tendría, por ejemplo, si quisiera sacar un libro más como conectado a nivel de capítulos, requeriría, creo yo, una investigación con una rigurosidad aún mayor. Y no digo que mis textos no sean lo más rigurosos posible. El tema es que la rigurosidad de una investigación es muy distinta. ¿Ya? Entonces, en este momento lo que me interesa transmitir a los lectores es una forma de ver la fenomenología política que es distinta y tratar de plantear cuáles son los fundamentos. Y esos fundamentos los cito con autores, con la teoría política que más me influye. Entonces, el ensayo me permite esa libertad de estar entre lo académico y lo expositivo, ¿ya? Que es, sin perder el fundamento académico, exponer sin perder tanto tiempo en el detalle investigativo. Entiendo. Pero no sé si te pasa lo mismo que a mí. Escribo algo y después, podría haberlo escrito aún mejor. Y parece que esta cuestión nunca acaba hasta que uno ya entrego. Mm. Sí, mira, no voy a ser soberbio y decir, no me pasa, porque yo escribo y quedo ahí satisfecho porque es perfecto. No, evidentemente hay un proceso de correcciones, pero ese proceso de correcciones, al menos en mi caso, no es tan digamos, flagelante como el de otros autores que efectivamente no están satisfechos nunca. Yo después de unas 3 o 4 correcciones del texto, No, reviso, no. Yo no podría reviso, ser así. reviso la conexión de las palabras, si están bien puestas, si palabras que no se repiten, me autoedito un poco, busco si es que necesito citar algo, busco la referencia, explico una palabra que quizás no se me entendió, y listo. Como en ese sentido yo por lo general quedo, digamos, digo, sí, le doy el check a mis textos después de unas 4 revisiones en general. Ya, pero ¿cómo que haces, por ejemplo, en la elección de palabras? Porque eh, ya sabemos, no existe sinónimo perfecto. ¿Y cómo que haces, por ejemplo, cuando utilizas una palabra y ahí después quieres cambiarla, pero el sentido se cambiaría porque no existe sinónimos perfectos? ¿Cómo que haces A en este ver, punto? es que es interesante. Lo que pasa es que creo que una de las cosas que me ha servido mucho de la forma en la que yo entiendo la ciencia política es entender, es no, y es algo que voy mejorando también, no es algo en lo que tenga todavía un dominio absoluto. Conozco personas que tienen mucho mejor dominio en esto, que es entender que las palabras que uno ocupa tienen siempre un significado, hasta las palabras más obvias. ¿Y a qué voy con esta idea tan evidente? A que si uno se detiene y
piensa en la etimología de la palabra, es decir, realmente lo que está diciendo la palabra. Por ejemplo, voy a inventar un ejemplo, si digo coraje o valentía, Exacto. digo, realmente esa palabra va mejor o el concepto que busco es el de coraje o el de valentía, de acuerdo al contexto que estoy. Entonces, y esto por qué digo que lo aprendí con la ciencia política, porque en la ciencia política, al menos la ciencia política que yo pretendo mostrar y llevar a los lectores, es una ciencia política que se cuestiona las palabras, porque precisamente las palabras están siendo Cooptadas. utilizadas como arma ideológica, ¿ya? Entonces uno se da cuenta que para poder entrar a hablar con propiedad de ciencia política, uno no puede, digamos, llegar y escribir como escriben el 90% de los otros cientistas políticos, porque al final están repitiendo discursos y lo repiten a través también de las palabras que usan, que son las palabras que Sí, la gobernabilidad, que la gobernanza, que hay otro montón de palabras que son, sí, digamos, que vienen con una carga ideológica que digo, yo no voy a hablar de gobernanza, o sea, aquí se habla de gobierno, aquí se habla de régimen, de cosas así. Entonces, en ese cuestionamiento de las palabras, de por qué estoy usando esta palabra y esta no, que se da primero en los tecnicismos, digamos, de la ciencia política, también se puede aplicar al resto del vocabulario. no, en la realidad se aplica a todo, porque imagínate, estos días estaba justo leyendo tu libro y hago siempre historias, siempre hago esto, el recorrido de mis lecturas en Instagram. Me gusta tener esta cercanía y mostrar a la gente dónde estoy, dónde no estoy. Entonces es prácticamente un reality show de lectura mi Instagram. Y por si acaso você no me sigue, empieza a seguir ahora al tiro. Bien, y ahí, hablando de tu libro, de la experiencia que estaba teniendo hasta el momento, utilicé la palabra entretenido y fui cuestionada por eso. ¿Cómo que utilizaste en el libro de Juan Cristóbal la palabra entretenido? Esto es historia. Y crees que después me quedé pensando, pero cálmate. Yo no puedo simplemente rechazar este comentario que es muy válido. E eu utilizei uma palavra, sim, entretenido. Li, sentei. E por que utilizei entretenido? Obviamente que sou brasileira, por Uh se -huh. acaso não has notado. Mm. E sou pobre todavia em vocabulário em espanhol. Então, aí eu estava pensando, utilizei a palavra entretenido porque sou pobre no vocabulário ou porque realmente foi entretenido. E aí me volví a enseña de quando estava sentada em meu sillón, leyendo tu livro e de repente, es eso. E me passou um rato e aí eu estava, este sentimento que tuve en el momento que estaba leyendo, vendo la evolución de tus ensayos, vendo el Juan Cristóbal, conociendo un poco más, porque también tiene un poco de tu biografía, esto fue entretenido. Entonces, sí, la palabra fue muy bien utilizada, pero uno tiene que cuestionar las palabras que usa. Y esto pasa con todo. Imagínate la palabra amor. ¿Te puedo destruir la palabra entretenimiento? ¡Ay, no! Ya, pero sí, estamos aquí para aprender. Porque esto para quizás algunos de los que han leído algo conocen, digamos, la ciencia política, el tema de la deconstrucción como filosofía plantea una de sus premisas, tiene muchas, que no hay bien ni mal, ¿cierto? Entonces, para abolir la binariedad de bien, mal, hombre, mujer, dentro, fuera, todas las binariedades que se deconstruyen con estos fluidos de género fluido, todo esto, en filosofía, cuando tú abrogas un binario, es decir, un A o un B, tú tienes algo que no es ni A ni B, ¿ya? Y le das validez a ese fluido que no es ni A ni B, ¿ya? Esto es filosofía un poco express. Y eso que no es ni A ni B es, en términos de Heidegger, es un entre. Es un entre. Y entretenimiento es el que te tiene en el entre. Gracias, encerramos, vamos para nuestra casa y así acabó la entrevista. Bien, continuando. Ay, Juan Cristóbal, yo hago a festas. Sí, quería darme el lujo, pero no. Ya.
continuando todavía en la cuestión de las palabras. No, pero esa es la deconstrucción de la palabra, no es que la palabra esté mal. Pero estoy dando un ejemplo de cómo se puede deconstruir. Igual que la palabra territorio, es la misma idea. Se usa esa palabra, pero en la deconstrucción se le cambia su sentido. Es Sí. eso. Ya, ahora cuando tú hablaste del bien y del mal, yo he visto, y ahí quería ponerte un poco en la política actual, yo he visto mucho, pasó en Brasil, está pasando ahora en Argentina, y creo que va a venir aquí para Chile también, que la cuestión de o tú vas a votar o en el bien o en el mal, o en lo justo o en lo satánico. Y sí, nosotros estamos en dos polos y no, del centro siempre tiende a la izquierda. Pero la cuestión que quería preguntar es, una vez que gana la derecha, ya podemos continuar esto hablando, porque hay matices, entonces parece que si uno no está defendiendo todo el alma, todo el corazón, esto pasó en Brasil, si uno no está defendiendo la derecha que está puesta ahí, con todo el alma, con todo el corazón, con toda la pasión, entonces tú eres el mal. Tú eres abortista, tú eres comunista, tú eres... Y en la realidad, una vez que gana, ¿qué debemos hacer? ¿Hay matices después que gana? Que se ganan las elecciones. Uf, es que eso es una pregunta bien complicada, o sea, bien interesante la que me das ahí, porque es el final en esta dualidad de la vida y en esta... Al final una de las cosas que se aprendió, digamos, del fracaso de la derecha tecnocrática, la antigua derecha o centro derecha, es que al revés de como pensara Fukuyama, la historia no se acaba, ¿ya? No hay un fin de la historia, es una, por así decirlo, es una osadía o una arrogancia absoluta decir conmigo se acaba la historia, es decir, de aquí en adelante llegamos a lo máximo. Eso le pasó en su momento a la centro derecha y la centro izquierda cuando cayó la Unión Soviética. De ahí en adelante todo ese centrismo de centro derecha y de centro izquierda entre tecnócratas y socialdemócratas estuvieron un poco estuvieron bastante en esa idea del fin de la historia. Por su parte, la izquierda radical también quiere el fin de la historia, porque es básicamente lo que plantea, o sea, no solo lo planteaba Marx siguiendo a Hegel, que la historia se acaba con el comunismo, sino que en otras formas de izquierda también, deshistorizar, que está muy en boga ese tema, con Foucault, salirse de la historia, sacar al hombre, la muerte del hombre, eliminar... Todo ese tipo de cosas también son ahistóricas o deshistorizantes, como podrían ellos mismos decir. Entonces también se cae en esa arrogancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con tu pregunta, que es muy interesante? Si la derecha, digamos, de esta nueva derecha, una derecha más sólida, más completamente antiprogresista, completamente anticomunista, obtiene, digamos, un triunfo electoral, que, digámoslo sea de paso, los triunfos electorales son siempre consecuencia del trabajo cultural, ¿ya? Incluso si tú tienes un triunfo electoral que no es consecuencia del trabajo, sino un triunfo circunstancial, que también pasa, bueno, es muy difícil sostenerlo si no hay trabajo cultural, ¿ya? Entonces se puede caer. Entonces, si tú tienes que una derecha más sólida, suponiendo que hizo bien el trabajo cultural y accedió al poder después de haber hecho bien la tarea, tampoco puede caer en la arrogancia de pretender que se acaba la historia, porque ahí estaríamos cometiendo el mismo error del totalitarismo que se quiere plantear. Y ahí es donde entra quizás la verdadera pregunta, que hoy en día la tienes capturada el progresismo, que es cómo hacemos y cómo resolvemos y cómo convivimos con la diversidad humana, que es la palabra que ellos tanto humanos sean, pero que también es una realidad en cierto aspecto, ¿ya? ¿Cómo integramos, cómo se hace concordia en una sociedad de que todas las personas tenemos efectivamente ciertas diferencias? Al final no podemos ser todos clones, y muchas personas que quizás con muy buena intención de estos movimientos de nueva derecha
piensan que todos los militantes de derecha tienen que ser calcados y tienen que seguir la misma fe o Sí, los mismos, exactamente las mismas, tener las mismas costumbres incluso. Entonces de repente aparecen ciertas personas que no calzan tanto con eso y no se entiende. Entonces hay una verdad que es humana, que efectivamente sí los seres humanos somos diversos, eso no es problema, ¿ya? Nosotros no le damos el sentido que el progresismo le da esta diversidad forzada, que es una diversidad inventada, que es una diversidad que busca, digamos, deslegitimar visiones quizás más tradicionales, que por eso lo hacen. Pero la diversidad humana es una realidad también. sí. Entonces, tú no puedes, digamos, pretender que se acaba la historia, digamos, si la derecha gana, tú tienes que mantener, o sea, la vida va a seguir. Los movimientos políticos se tienen que rejuvenecer. Y en ese sentido no hay un perfecto, Sí, no hay un triunfo definitivo y aquí se acabó el problema para adelante. Eso es imposible, pensaría una ingenuidad sí. plantearse de que un líder mesiánico lo vamos a llevar a la presidencia y se acabó todo el problema. Sí, y además también que uno se depara que este líder mesiánico tan mesiânico assim também. E aí, esto que passa, porque eu he vivido em um contexto de que se tu não alaba 100% este líder que está puesto de derecha, tu eres praticamente execrada em tu sector e solo estás prezando por el ceticismo político. Nada más conservador que esto. Pero esto me da un poco de miedo, un poco de temor aquí que ocurra en Chile también, porque ya he escuchado líderes, que no cabe aquí también decir el nombre, dice, mira, a ti no te gusta partido X, por eso tenemos este. Entonces voy a decir, si no te gusta partido republicano, pero solo tiene ese. O te vas a quedar con Chile Vamos o te vas a quedar con la extrema izquierda. Entonces, acéptenos como somos, porque es lo mejor que tiene. Y ahí viene, obvio, que siempre política uno va a elegir el menos peor porque estamos en un mundo que haz del maligno, como habla la Biblia, pero es un mundo que está lleno de controversias. Pero ¿hasta qué punto podemos aceptar este menos peor? El mal menor. Como Siempre el mal menor. el mal menor yo creo que es una de las peores cosas que efectivamente, a ver, yo puedo entender el argumento de que si tú tienes a un ultraizquierdista, por así decirlo, y necesitas, digamos, que ojalá no gane, básicamente, yo puedo entender que se termine votando por la otra opción, aunque no me guste tanto. ¿Ya? Yo lo puedo entender, pero efectivamente también autoengañarse de que no se pueden mejorar las cosas, yo creo que está muy mal. O sea, si no se trabaja, bueno, muchas personas no. La verdad es que especialmente pasa en la derecha, quizás en la izquierda ellos tienen sus propias lógicas, pero en la Sí, derecha pasa de que muchas personas esperan la propuesta política, porque en verdad hay gente que, en general, el perfil de las personas de derecha son personas que se preocupan mucho de su cotidianidad, de su trabajo, de su familia. Entonces, a ellos les interesa que una opción política aparezca y que les guste, básicamente. Pero no es gente que por lo general se involucre o modifiquen ellos mismos las cosas o hagan presión por cambiar las cosas. Eso es uno de los problemas que hay, ¿ya? Pero en general me parece que pasa efectivamente que se espera mucho que aparezca una opción y de esas opciones se va descartando siempre el mal menor, ¿ya? Y yo creo que efectivamente a punta de mal menor no se hace nada, ¿ya? Yo soy de la idea de que la realidad se interviene, ¿ya? Y se cambian las cosas, se generan mejores opciones, se generan con debates, ¿sí? Aquí no hay, la derecha lamentablemente en Chile está muy mal acostumbrada a seguir caudillos, gurúes. Y al final yo en general pienso que lo que hay que defender son las ideas de derecha, no los representantes de derecha. exactamente. Eh, y si no se, si hay una, y está el doble juego, donde uno tiene que ser muy firme en sus convicciones, pero al mismo tiempo no puedes ser
tan rígido que esas convicciones te quiebren. Es decir, lo que hablamos de la diversidad, de entender que hay una persona que o sea, no por ser firme en tus convicciones, no por analizar las cosas bajo una lupa, digamos, firme y convencida, eso no significa que tú te tienes que transformar en una especie de energúmeno que a la menor, digamos, no, sabes que yo en ese tema tengo esta pequeña diferencia, no, tú te vas de mi casa porque tú eres un zurdo absoluto y te vas a arder en el infierno. Entonces, uno puede tener sus convicciones sin convertirse en una especie de ermitaño, enceguecido. Sí. Entonces, uno tiene que tener una posición, y esa misma posición crítica es la que nos permite también cuestionar, digamos, a liderazgos que eventualmente son cuestionables. Y aquí, lamentablemente, creo que también, como tú bien decías, creo que en donde ha aparecido, y yo siempre he sido un gran entusiasta, se ve en los libros que he escrito, de que existan estos movimientos de nueva derecha, siempre he sido entusiasta con eso, siempre he respetado, digamos, estas opciones que aparecen, pero al mismo tiempo mantengo una libertad editorial de que si no es efectivamente, o sea, pienso yo que un error que tienen muchos de estos grupos que aparecen, y no hablo solo de las dirigencias, sino también a veces de la militancia, Sí. es que en vez de que lo que hacen a veces los partidos políticos o debieran pretender hacer, que en vez de convencer a la gente de que su propuesta es buena, son ellos los que se enojan si la gente no lo sigue. O sea, hacen el trabajo contrario. O sea, es al revés, como mírame por lo genial que soy, porque hay pocos, o sea, han aparecido hace muy poco en el mundo todo este fenómeno, entonces hay poco, y cuando hay más de uno se pelean a muerte y es bien complicado. Pero en general te presentan así como la salvación del país, ¿ya? Frente a la izquierda, que es una amenaza real. Y en ese sentido, si tú no los sigues, eres tú el equivocado. Y ahí hay una mala estrategia, creo yo, de acercarse a la ciudadanía, de acercarse a este ciudadano promedio que al final, por eso cuando la izquierda le dice, le susurra al oído, no, esos son fascistas, esos son peligrosos, son lunáticos, resulta que le terminan dando la razón con ese comportamiento. En vez de ganarse a la gente, critican a la gente porque no se dan cuenta de esta luminosidad que traen, digamos. Entonces, ahí falta un poco de esa inteligencia política, y no estoy hablando solo del caso chileno, hablo en Sí, general. eso está en todas partes. Lo que hemos vivido en Brasil es realmente impactante, espero que no ocurra aquí, pero he visto también, para dar un punto en Chile, que o chileno promedio no es apasionado como nosotros. Entonces nosotros llevamos la política ya como un time de fútbol, como un equipo. Entonces o tú ganas o tú pierdes. Entonces imagínate que tuvo un mundial que no me acuerdo lo que pasó, que muchas personas cuando perdió en Brasil se mataron, se suicidaron. Entonces nosotros llevamos esto a la política, entonces o amamos a este político y lo defendemos aunque haga atrocidades, y aquí no estoy citando a nadie, o lo odiamos de tal manera que, enfim, existe un bien y el mal, pero todavía estoy razonando hasta qué punto voto por el mal menor, porque creo que existe un mal menor. Por ejemplo, si nosotros podíamos pensar, existe un mal menor que en este punto uno larga, só ya, no voy a votar, no voy a participar de la elección. No sé, todavía Mm, es un pensamiento que no está concretado, no está cerrado, no estoy cerrada en esto, pero creo que existe. Cuando el mal menor es tan mal, tan mal, tan mal, que tú, mira, mm, ¿entiende? claro. Aí, pero cambiemos de assunto que este aí vai se quedar em suspensos. Juan Cristóbal, sé que estás con nuevos proyectos, no solo del libro, pero también de una academia de formación. Y me gustaría que hablara un poquito de lo que vas a abordar ahí en la academia de formación y tus Sí. proyectos futuros. Solamente un punto sobre lo que mencionaste, que no es mi caso,
hasta el momento, pero quizás la persona, que no voy a mencionar, quizás la persona que más respeto intelectualmente en política en el mundo, que sea de acá, es una persona que en todas las elecciones no ha votado precisamente por eso, porque no va a votar por el mal menor nunca. Solamente ahí lo dejo, y es la persona que probablemente más admiro en política. Dejando de lado eso, volviendo al tema de la academia que me preguntabas, eh, sí, sí, una academia que es Academia Politológica Independiente, que ya la van a ver por ahí. La estoy publicitando de a poco en mi Instagram. Y esta academia lo que busca hacer, una academia que por ahora va a ser virtual. En la próxima semana me voy a hacer un doctorado a Budapest, Hungría, entonces voy a estar 4 años allá. Entonces no voy a poder me habría encantado hacer clases presenciales, pero no voy a poder. Entonces voy a tener que hacer clases online de ciencia política, distintos temas que he tocado a través de la ciencia política. Van a ser por ahora y va a haber un curso que ya está preparado, que es el curso preliminar, y posteriormente va a haber más, entonces ahí la gente va a poder acceder. Entonces yo los invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, jcdemian-ciencia política, para que ahí voy a estar mencionando también y probablemente en las redes de Somos Trascender y otras de estas redes amigas, Clublit también, Exactamente. nos van a estar, las van a estar, y En Arcanews. Arcanews también, que se ha sumado al consorcio hace poco. Sí, Tienda Facha también, que es otra que también sí, de sí, un querido amigo, sí. que probablemente van a estar ahí dando guiños, Chema Librería y todos los demás. Sí. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Fue súper complejo sacar esta entrevista porque también está en el proceso de viaje. Entonces, sí, es un honor. Últimas palabras. No, solamente que los que no tengan Radical Libre lo compren. Eh, que estén atentos a las próximas novedades que va a haber. Eh, Mi próximo libro también lo anticipo ya. Que sigan los eventos de Somos Trascender, de Chema Librería, Lego Ediciones. Que estén ahí pendientes y que, bueno, decirles que se sigan formando, que sigan educándose en lo que es la política o en otras cosas también, pero lo importante es siempre tener este pensamiento crítico, este pensamiento analítico, que es algo que uno tiene que tener para mejorarse. Al final no se trata solo de defender ideas de forma solamente ciega o voluntariosa, aunque sean las correctas, sino que también cuestionarse, buscar los fundamentos de lo que uno cree, darse cuenta de que si alguien que uno creía que los defendía en realidad no los defendía tanto y saber alejarse de eso sin esa culpa, sin nada, pero es que no, es que es nuestro único. Entonces, todo ese tipo de cosas eh, se basan en el pensamiento crítico, en el juicio crítico que se genera, digamos, de la formación, del reposar, del no tener miedo a decir, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si paro unos 5 minutos a investigar si aquella cosa que yo presiento, creído o he dicho en algún momento, cuáles son sus fundamentos? ¿De dónde viene? ¿Es verdad lo que yo mismo creo que creo? Ese, no, Perdámosle el miedo de repente a cuestionar, incluso a darnos cuenta que nos hemos equivocado, porque Sí. eso es importante para mejorar y lo que buscamos es mejorar. No buscamos ganar porque yo quiero ganar porque quiero tener la razón. ¿Ya? Y aparte que es incluso si se quiere ganar, sí es muy mala estrategia. La estrategia es siempre estar con el mejor abanico de posibilidades y eso solamente te lo da conocer y entender mejor la realidad, es decir, saber más. Muchas gracias amigos que se quedaron hasta aquí. No olvides de poner me gusta y compartir esta entrevista con tus amigos. Hasta la próxima. Chao.